La pereza ya te ganó. Y no, probablemente no fue porque un día decidiste rendirte. De hecho, creo que no funciona así. A mí por lo menos me pasó de una forma mucho más estúpida. Era levantarme sabiendo perfectamente que tenía que hacer algo, agarrar el teléfono 5 minutos y cuando volví a mirar la hora había pasado muchísimo más tiempo. Entonces pensaba, bueno, ya empiezo después y después se convertiría en mañana. Lo peor es que por la noche siempre me pasaba lo mismo. Me acostaba pensando en todo lo que no había hecho y me prometía mañana sí. Y te juro que lo decía en serio. Realmente creía que el día siguiente iba a levantarme y por alguna razón iba a ser una persona completamente diferente. Obviamente no pasaba. Al día siguiente seguía siendo yo, con las mismas ganas de quedarme acostado, con el mismo teléfono al lado y con una habilidad increíble para encontrar cualquier cosa que hacer excepto aquello que sabía que tenía que hacer. Y no sé si a ti también te pasa, pero lo curioso es que siempre encontraba una buena excusa. Si había dormido poco, estaba cansado. Si había dormido bien, podía descansar un rato más. Si era temprano, todavía tenía todo el día. Y si ya era tarde, bueno, mejor empezaba mañana. Siempre había una razón. Y cada una por separado parecía bastante lógica. El problema es que esto se repite tantas veces que hubo un momento en el que me di cuenta de algo bastante incómodo. Había cosas que llevaba diciendo que quería hacer desde hace años y seguían exactamente en el mismo lugar. Yo seguía en el mismo lugar porque mientras tanto el tiempo sí había seguido avanzando. Y creo que eso fue lo que realmente me asustó, no pensar que había desperdiciado una tarde, porque todos desperdiciamos tardes. Lo que me asustó fue pensar que si seguía haciendo exactamente lo mismo podían pasar 5 años y yo podía seguir ahí. Todavía hablando de ese proyecto, diciendo que algún día iba a empezar, imaginando la persona en que quería convertirme sin hacer prácticamente nada para llegar hasta ella. Y fue entonces cuando empecé a pensar en todas las veces que había dicho, cuando tenga más ganas, cuando tenga más tiempo, cuando esté preparado. Pero ¿preparado para qué? Porque si lo piensas, muchas veces sabemos perfectamente qué tenemos que hacer y yo sabía que tenía que hacer. El problema era que no quería pasar por la parte incómoda de hacerlo y durante mucho tiempo pensé que eso era simplemente pereza. Pero creo que hay algo más. A veces no empezamos porque empezar significa descubrir qué pasa después. Mientras algo solamente existe en tu cabeza, puede ser perfecto. Ese proyecto puede funcionar, puedes conseguir ese objetivo, puedes convertirte en esa persona que imaginas, pero en el momento en el que empiezas de verdad también puedes fracasar y eso cambia todo. Porque es mucho más cómodo decir, podría hacerlo si quisiera, que intentarlo y descubrir si realmente puedes. Creo que yo hice eso durante mucho tiempo, me convencía de que tenía el potencial, de que algún día haría ciertas cosas y de que cuando llegara el momento correcto iba a ponerme en serio. Y eso me hacía sentir bien, porque podía imaginar una versión increíble de mi futuro sin tener que hacer nada incómodo en el presente. Hasta que entendí que esa versión de mí no iba a aparecer sola. Y este canal, aunque parezca una tontería, me ha hecho pensar mucho en eso. Cada vez que hago un video hay una parte de mí que piensa, quizás este no es suficientemente bueno, podría esperar un poco más, podría mejorar esto. Y algunas veces esa voz tiene razón. Seguramente dentro de un año mire estos videos y vea 1000 cosas que habría hecho diferente. Pero si hubiera esperado a sentirme preparado para empezar, probablemente todavía estaría esperando. Y creo que hay algo importante en eso. Porque ahora mismo no sé qué va a pasar con este video. Puede que funcione, puede verlo poca gente, puede que dentro de unos meses ni siquiera me guste, pero existe, lo hice. Y cada vez estoy más convencido de que muchas de las cosas que queremos en la vida se construyen exactamente así. Haciendo cosas antes de sentirnos preparados, equivocándonos, volviendo a intentarlo y sobre todo dejando de esperar a que aparezcan las ganas. Porque las ganas son raras, hay días en los que puedes hacer cualquier cosa y otros en los que levantarte de la cama ya parece suficiente trabajo. Si dependes de sentirte motivado para avanzar, vas a pasar muchísimo tiempo esperando. Y yo lo hice. Esperé a tener ganas, esperé a sentirme preparado, esperé al lunes, al próximo mes, al momento perfecto, y el momento perfecto nunca apareció. Lo único que pasó fue que me hice más viejo. No sé si alguna vez has pensado en esto, pero imagina que pudieras ver dos versiones de ti. Una tomó todas esas pequeñas decisiones que llevas tiempo evitando. Empezó ese proyecto, fue a entrenar, publicó aquello, aprendió de esa habilidad, no hizo todo perfectamente y seguramente falló muchísimas veces, pero siguió caminando. Y luego estás tú, mirando desde lejos,
Los dos empezaron siendo exactamente la misma persona. La diferencia no fue que uno tuviera más talento, simplemente uno empezó a caminar mientras el otro seguía esperando. Y creo que esa idea me da bastante miedo, porque cada día que pasa estamos eligiendo, aunque no nos demos cuenta, cuál de esas dos personas vamos a ser. Pero tampoco quiero que después de escuchar esto pienses que mañana tienes que cambiar completamente tu vida. Yo he intentado hacer eso, no funciona. Te emocionas, decides que vas a levantarte temprano, entrenar todos los días, leer, trabajar, comer perfectamente, hacer lo que te gusta y convertirte en una máquina. Y 3 días después estás agotado preguntándote qué pasó. Quizás no necesitas hacer todo eso, quizás solo necesitas dejar de posponer una cosa, y probablemente sabes perfectamente cuál es. De hecho, seguramente apareció en tu cabeza mientras decía esto. Eso que llevas semanas diciendo que vas a hacer, o meses, quizás años, haz algo con eso. No tiene que ser perfecto, ni siquiera tiene que ser mucho, pero empieza. Porque creo que la pereza no te gana cuando descansas un día, ni cuando pierdes una tarde viendo videos. Te gana cuando consigues acostumbrarte tanto a decir mañana, que un día miras hacia atrás y te des cuenta de que llevas años diciendo exactamente lo mismo. Y ese es el futuro que no quiero para mí. No quiero llegar dentro de 5 años y preguntarme qué habría pasado si hubiera empezado hoy. Prefiero intentarlo aunque salga mal, aunque lo haga ridículo, aunque termine descubriendo que no era tan bueno como pensaba. Porque al menos voy a saber qué había al final de ese camino. Así que cuando termine este video no necesitas cambiar tu vida, solo haz esa cosa. Aunque sea durante 10 minutos, porque quizás ayer te ganó la pereza, quizás llevas bastante tiempo ganándote. Pero mañana no tiene por qué ser diferente por arte de magia. La única forma de que sea diferente es que tú hagas algo diferente hoy. Y si quieres acompañarme mientras yo también intento descubrir todo eso, puedes suscribirte, porque créeme, yo tampoco tengo todas las respuestas, pero por lo menos ya no quiero seguir sentado esperando encontrarlas. Nos vemos en el próximo video.